estadística. La estadística es una ciencia, es una disciplina fuente de los modelos matemáticos y los fenómenos reales. Lo que hace la estadística es explicarnos, o sea, manejarnos todo el misterio matemático para que sea útil en las actividades, especialmente en la investigación. Probablemente no tenga muy buena imagen porque los resultados a veces se los modifica, se los manipula, siempre que se tenga conocimiento básico del método. Tenemos las pruebas muy patentes que cuando hacen elecciones todos sacan sus estadísticas de preferencia electoral y tenemos distintos resultados y las realidades. Entonces, por eso es que la estadística no tiene buena imagen. Lo que hace la estadística es resumir la información contenida en datos, o sea, nos permite resumir toda la información que existe en la población. Nos puede hacer análisis de muestras cuando trabajamos con la muestra. Puede contrastar hipótesis, eso es la idea de la investigación. Tenemos en la investigación dos criterios. Criterio teórico, que es lo que tenemos en nuestra investigación. A partir de un problema hemos planteado una hipótesis, eso es lo que pensamos que va a ocurrir, pero para demostrar la investigación lo comprobamos, lo corroboramos con la práctica. En este caso la estadística nos permite comprobar las hipótesis. Y mide las relaciones entre las variables, eso es lo que precisamente trabajamos. Trabajamos de investigaciones muy variadas, entonces va a medir la relación en la mayor parte de los experimentos. El otro criterio es la predicción, que permite predecir. Aquí entra una ciencia que es la estadística inferencial, que es la que nos va a generar predicción, o sea, interpretar resultados en condiciones de incertidumbre. Es un conjunto de datos cuantitativos, es una ciencia que propone los métodos que utiliza para recolectar, resumir, clasificar, analizar, interpretar, comprender datos y todos estos elementos. Voy a volver a la definición enseguida. La estadística se divide en dos, una estadística general y una estadística aplicada. La general es la básica, la más simple, y la aplicada es aquella que está dirigida a algunas disciplinas. Nosotros hacemos estadística en salud, porque utilizamos mucho la estadística para las decisiones en relaciones de salud pública y en las decisiones en las acciones de atención de pacientes. Podrán imaginarse que en la salud pública, si nosotros no tuviéramos estadística, no sabríamos que podría venir una epidemia. Van a venir las lluvias en verano, entonces ya vamos a calcular que va a haber una epidemia de dengue y con la estadística del año pasado podemos calcular más o menos cuántos casos habrá, preparar más decisiones de lo que podría ocurrir. En salud también, si yo atiendo en un hospital, atiendo tantos pacientes y estos pacientes han recuperado con este medicamento, entonces tengo un dato estadístico que ese medicamento es bueno para resolver determinado problema, entonces no voy a utilizar otro. Entonces la estadística forma parte de nuestras vidas. Hay otras disciplinas que utilizan otra forma de estadística, por ejemplo la psicología utiliza la psicometría, usa la estadística para medir sus baremos cuando aplica tests de personalidad o test de coeficiente intelectual o distintos tipos de test. Existen dos tipos de estadística, la descriptiva y la inferencial. La descriptiva es la que nos permite describir las características. Yo tengo aquí un conjunto de personas, el 45% salentes, el 30% tal, entonces tengo datos en forma de... Y la estadística me va a servir para interpretar ese conjunto de datos o las características de ese conjunto de datos. En cambio, la estadística inferencial es la que nos permite tomar decisiones cuando hay información ya descrita, podemos tomar decisiones en condiciones de incertidumbre. La estadística me da, esta es la probabilística, me da la probabilidad de ocurrencia en el futuro. Es toda una ciencia, la inferencia,
que a partir de un criterio estadístico podemos tomar decisiones del futuro. Si yo lanzo una moneda al aire, tengo dos probabilidades de ocurrencia, entonces puedo determinar, de acuerdo al número de veces que se lanzó, puedo determinar probablemente lo que puede ocurrir en el próximo resultado. Entonces, en eso se basa la estadística impresa. La estadística interviene en la investigación, que es lo que vamos a hacer, utilizar la estadística, ayuda a tomar decisiones en salud pública y nos permite hacer perspectiva. Estos son los principales resultados de lo que plantea la estadística. Vamos a resumir que la estadística es una ciencia. La estadística es una ciencia que nos permite, que nos provee un método. La estadística nos provee métodos. Cuando hablo de métodos, estoy hablando de un conjunto de técnicas, instrumentos, tácticas, etc., para poder recopilar, organizar, presentar, analizar, concluir. O sea, la estadística en su ciencia lo que hace es desarrolla técnicas para recopilar información. ¿Qué técnicas utiliza para recoger información? Técnicas para organizar la información. ¿Cómo la organizamos una vez que tenemos los datos? Para presentar, ¿cómo debemos presentar la información estadística? Para analizar qué medidas podemos utilizar para analizar determinada información y, por supuesto, para concluir. Todo esto estamos hablando de datos. Y esto es útil para la toma de decisiones. Ahí está la definición de la estadística. Es una ciencia que nos permite, nos proporciona métodos para recopilar, para organizar, para presentar, para analizar y concluir información o datos que nos es útil para la toma de decisiones. Nos quedamos con esa definición. ¿Dónde actúa la estadística? La estadística actúa sobre, ¿qué datos? ¿De dónde saca la información? Por supuesto, de la población. Hemos visto en algún momento la definición de población, es un conjunto de elementos con características de pertenencia o de identidad que pueden ser observadas y difundidas. Pueden haber poblaciones finitas o poblaciones infinitas. Esto es una población, un conjunto de elementos con características de identidad común. Ahora, una población puede ser observada en su totalidad o puede ser observada en una parte de ella, es decir, el universo o una muestra. Hemos visto las características de la muestra poblacional y cómo se evalúa. Muestra es una pequeña parte de observaciones del universo que se obtiene mediante procedimientos matemáticos donde todos los elementos tienen la probabilidad de estar representados y los resultados son válidos para todo el universo. Eso es lo que hablamos de población. Ahora, la estadística, por eso, lo que hace es interpretar, si vamos a hablar de la estadística descriptiva que utilizamos y trabajamos ahora, la descriptiva nos va a describir las características que tiene la población, por eso el objeto de estudio de la estadística es la población. Pero esta población tiene características no iguales, pueden variar. Hay características en la población que varían, que se llaman variables. No todos los sujetos de una población son iguales, por supuesto, veamos. Entonces, sexo, varía, no todos son mujeres, había habido variables, ¿verdad? Entonces, existen variables, son las características que varían en la población. Existen dos tipos de variables, las cualitativas y las cuantitativas.
Las variables cualitativas son aquellas que son consideradas con elementos nominales, es decir, con nombre. Ella me dijo que es mujer, no me ha dicho un número, ¿verdad? Me dijo un nombre, es mujer, y él es hombre, le han dado un nombre. Entonces, esa es una variable cualitativa. Pero las variables cualitativas a su vez se dividen en dos, en nominales y en ordinales. Si yo le pido a ella o a él, le digo, ¿dónde has nacido? Santa Cruz, me está dando un nombre, es una variable cualitativa nominal. Pero si yo tuviera acá, por ejemplo, un conjunto de personas distintas, por ejemplo, tuviera militares, y les voy preguntando a cada uno su rango, uno me dice yo soy capitán, el otro me dice yo soy teniente, el otro me dice yo soy sargento, el otro me dice yo soy soldado, el otro me dice yo soy general. Estoy hablando de rangos, pero estos son criterios nominales, son cualitativos, ¿verdad? Pregunto, ¿estos criterios, estos valores, se pueden ordenar? Sí. Lo puedo hacer de forma ascendente o descendente. Si lo formo de descendente, voy a colocar el general primero, después el capitán, después el teniente, después el sargento y al final el soldado. Entonces, esta está establecida la variable como nombre, pero sí puedo ordenarla. Entonces, es una variable cualitativa ordinal. La estadística utiliza formas distintas para analizar las variables cualitativas nominales y de forma distinta las variables cualitativas ordinales. Existen medidas muy importantes para trabajar. Por eso es que esta diapositiva es la más importante, que tienen que manejarla y comprenderla bien. En cambio, las variables cuantitativas son aquellas que se expresan por números. ¿Cuántos hermanos tienes? 3. 3 es un número, me ha dado. Entonces, el número de hermanos es una variable cuantitativa. La variable cuantitativa, la numérica, puede dividirse en dos, en discreta y en continua. Se llama discreta cuando utiliza los números enteros, es decir, valores enteros. Y se llama continua cuando la expresión de esa variable contiene toda la escala numeral, vale decir enteros y decimales. Por ejemplo, acá hay, ¿cuántas personas hay? Hay número de estudiantes asistentes a la clase, pongamos 35. Esa es una variable, el número de asistentes es una variable cuantitativa discreta. Pero si yo registro, por ejemplo, la temperatura orgánica, la temperatura del cuerpo podría ser, por ejemplo, le tomo la temperatura y me da 36.2. La temperatura es una variable cuantitativa continua, porque está utilizando decimales. Hay varios ejemplos de variables cuantitativas continuas. El hematocrito para nosotros, los resultados del laboratorio, tenemos un montón de ellos. Por ejemplo, ¿cuánto mides? Ella mide 1,67. ¿Qué es? ¿Qué tipo de variable es esa? El nombre de la variable. Continua. Nombre de la variable. Nombre de la variable. Estatura. El nombre de la variable es estatura. Ya, ahora, ¿qué tipo de variable es? Continua. Vamos, apellido. Cualitativa continua. ¿Cómo? Cuantitativa continua. Cuantitativa continua, porque está usando decimales. ¿Sí? A ver, un ejemplo de variable cuantitativa discreta. ¿Cuántas carreras hay en la universidad? El número de carreras que tiene. Número de carreras, todo el número relacionado a la población. ¿La edad es discreta o es continua? Discreta. Es discreta, porque la edad se la define como el número de años transcurridos desde el momento del nacimiento hasta el último onomástico. ¿Cuántos años tienes? 24. 24. Pero él cumple 25 mañana, ¿verdad? Sí. Mañana cumple. ¿Cuántos tiene? 24. Mañana tendrá 25, pero hoy día tiene 24.
No existe eso de que voy a cumplir, ya sé que va a cumplir 25, va a cumplir 26, va a cumplir 27, vas a cumplir 80 incluso, ¿verdad? O 90 o 100. Pero ahora tiene, ¿cuántos tiene? 24, es el número de años transcurridos. Cuando tenemos en pediatría, manejamos la edad, 6 meses. Va a cumplir 7, yo sé que va a cumplir 7, va a cumplir 8, si no se muere va a seguir cumpliendo. Pero ¿cuántos tiene? 6 meses, en ese caso es una variable 6. Es una variable cuantitativa discreta. O los neonatos, ¿cuántos días tienen? 7 días, 15 días de nacido, es un número exacto. No existe el 8 y medio. No, eso no es para nosotros un registro de edad correcto. ¿Ya? ¿Está claro esto? ¿Está claro? Sí. Ya, nos vamos a basar con estos criterios para trabajar. A desarrollar todo lo que la ciencia nos permite, que es la estadística. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿El aire sigue bien? ¿Lo apago? No. Es una ciencia que nos permite métodos para ¿qué? Para recopilar información. ¿Sabemos cómo recopilar información? ¿Cómo podemos recoger información? Observación. La observación es una técnica. Podemos recopilar información a través, la más importante y la más usual, Encuesta. es la entrevista o la encuesta, de acuerdo a cómo se la distribuía. A través de la encuesta nosotros podemos recopilar información y podemos obtener información. Por eso es que lo que vamos a desarrollar ahora es cómo la estadística nos provee técnicas para organización de la información. Vamos a hablar de organización. Organización de la información. Para enseñarles cómo se organiza la información necesito tener datos. ¿De dónde puedo sacar datos? No sé. Ya apagó mi computadora. Voy a recabar de fuente primaria. De nosotros. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? No me sirve, ¿no? El nombre. Aquí voy a preguntar nombre. Edad. Estado civil. Soltera. Estado civil. Todos son solteros. No sé de dónde puedo sacar datos. ¿Cómo puedo hacer para ya deshacer organización de la información? ¿Cuánto escucha? 21. ¿Quién sigue? 19. 23. 19. ¿Cuántos años que cumples 19? ¿No? ¿Cuánto? No escucho. 19.
Sí. 40. Yo escucho así, no sé, es que hablan ustedes dentro de su boca, no se escucha nada. Voy a organizar, bueno, ya tengo información, ¿sí? ¿Cuál es el nombre de la variable? La edad. El nombre de la variable es edad. ¿Qué tipo de variable es? Cuantitativa directa. Cuantitativa nominales, ¿sí? Nominales. ¿Qué tipo de variable es? Discreta. No, pero ¿qué tipo de variable? Cuantitativa. Listo. Es cuantitativa. ¿Qué apellida? Discreta. Discreta. Listo. Si quiero organizar esta información, tengo algunos métodos para poder hacerlo, para poder organizar la información. El primer método, que es el más simple de todos y el más lógico, es la notación. La notación sumatoria. Puedo organizarlo como notación sumatoria. Es simple. La notación sumatoria utiliza una nomenclatura que la conocemos, que es el signo de más. ¿Qué es la notación sumatoria? Es la suma de los valores. ¿Qué tengo aquí? Tengo datos, valores. Cada uno de los valores yo lo represento como una X. La X me representan los valores de la variable. Entonces, la notación sumatoria es igual a la suma del X1 más el X2 más el X3 consecutivamente hasta el Xn. Eso es la notación sumatoria. La suma de los valores, o sea, de las observaciones. Sí. ¿Cuántas observaciones tenemos acá? 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40. 35 observaciones. Sí. Entonces, el número de observaciones, el n es igual a 35. ¿Está claro? Entonces ya tenemos un dato organizado que incluso me puede permitir tomar decisiones. Hay 35 observaciones. Cuando termine de cruzar la hoja de asistencia, yo tengo que encontrar ahí 35 firmas o 35 nombres. ¿Sí? Puedo considerar que acá en este grupo hay 50 y tantos inscritos y solo 35 han asistido. Tengo ya un valor para la organización. Pero hay otra característica que a mí me parece medio curiosa. Hay personas que tienen distintos valores, en este caso en edad, por lo cual puedo construir una tabla de distribución de frecuencias. Es la otra forma de organización de la información, la distribución de frecuencias. Dentro de la distribución de frecuencias tengo acá la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, ¿cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay en la lista? Fíjate. 32. Ajá, ¿quiénes no han firmado? La frecuencia absoluta, escúcheme por favor, se la nomencla como una F minúscula. Vayan trabajando y necesito un espacio en su papel, en su hoja grande. No hagan un rinconcito, van a hacer una tabla grande, ¿ya? Así que prepárense para trabajar esto. La frecuencia absoluta se la nomencla, su nomenclatura es una F minúscula. La frecuencia absoluta no es más que el número de veces que se repite el valor de una variable. Eso es la frecuencia absoluta. Entonces, como es las veces que se repite una variable, podría yo identificarla considerando
Para ello voy a construir una tabla de distribución de frecuencias. Cuando construyo una tabla de distribución de frecuencias, en la primera columna siempre voy a poner X. X es la variable. Siempre en la primera columna está X, que el X representa a la variable. Y si quiero organizar una tabla de distribución de frecuencias, en este caso absolutas, es el número de veces que se repite la variable, voy a organizarlo. Puedo hacerlo de forma ascendente o de forma descendente. ¿Cuál es el valor más pequeño? 19. ¿Y el valor mayor? 26. Entonces, voy a colocar que en mí las variables se manejan desde el 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 años. ¿Ya? Ese es el comportamiento de la variable. Ahora, quiero saber cuánta frecuencia tiene la distribución de edades. Voy a utilizar para organizar solamente una técnica que se llama la técnica de palotes, que me va a permitir distribuir los valores en función a los comportamientos de la variable. 19, 23, 26. 19, 23, 26. 19, 19, 19. 19, 19, 20, 19, 26. 20, 19, 26. 24, 19, 19. 24, 19, 19. 19, 24, 21. 19, 24, 21. 26, 19, 19. 26, 19, 19. 19, 22, 19. 19, 22, 19. 19, 19, 19. 19, 19, 19. 19, 23, 20. 19, 23, 20. 19, 19, 19. 19, 19, 19. 25, 21, 19. 25, 21, 19. 20, 19. 20, 19. Listo. Ya tengo esos valores. Ahora voy a reemplazar eso con números. ¿Cuántas personas de 19 años hay? 21. De 19 años, ¿cuántos hay? 5, 10, 15, 20, wow, 21, ¿cierto? Y de aquí son 3 y 2, ¿no? ¿Sí? Aquí son 21, aquí 3, 2, 1, 3, 3, 1. 1, 3, 3, 1 y aquí 3. Si yo sumo esto, ¿cuánto me va a dar? Los 35. Entonces ya estoy organizando mi información considerando su frecuencia absoluta. Pregunta para ustedes, muy difícil, concéntrense. ¿Cuántas personas de 24 años hay acá? 3. ¿Cuál es la edad más frecuente? 19 ¿qué? Años, siempre con su apellido. ¿Cuántas personas de 21 años hay acá? 2. Esta es una forma simple de organizar la información, ¿sí? Entonces ya puedo determinar que la edad más frecuente había sido 19 años. ¿Sí? ¿Cuál es la edad menos frecuente? 22 y 25 años. ¿De acuerdo? No está difícil. Además, podemos organizar la información considerando su frecuencia relativa.
La frecuencia relativa tiene una nomenclatura que es una H minúscula, H minúscula. Entonces voy a calcular su frecuencia relativa en la tabla. La frecuencia relativa se denomina la frecuencia de participación, que es el peso específico dentro de un conjunto de datos de cada uno de los valores de la variable. Eso es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es un valor exacto, es un valor real, es un valor de fracción de parte de. ¿Qué es lo que hace? Considera que todo este conjunto de datos representa un conjunto de datos, es un conjunto de datos. Y cree que cada uno de los valores que tenemos ahí es una variable. Cada uno de estos se llaman clases. ¿Ya? Se llaman clases. Esta es la clase 19, la clase 20, la clase 21, etcétera, etcétera. Se llaman clases. Y para nosotros lo vamos a representar, por ejemplo, este es el X1, el X2, el X3, el X4, el X5, el X6, el X7 y el X8. Esta tabla está construida con 8 clases. ¿Ya? Entonces, para calcular la frecuencia relativa, nos basamos en una fórmula que dice que la frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta dividido entre el número de observaciones. Por consiguiente, si yo voy a calcular la frecuencia absoluta de la relativa de la primera clase, voy a hacerlo el H1, que es de la primera clase. ¿Cuánta es la frecuencia absoluta de la primera clase? 21, no. ¿Cuánto es la frecuencia absoluta de la primera clase? 21. Absoluta, 21. ¿Cuánto es n? 35. Número de observaciones. 35. ¿Cuál es el resultado? Vamos, calculadoras. ¡Ay! No tengo. Calculadoras. Todos van a trabajar. A mano. Que sería 21 entre 35. Es lo que pasa. Entonces, la frecuencia absoluta relativa de la primera clase es 0,6. 0,0. En la segunda clase, que tengo que dividir la segunda clase. 3 entre 35. ¿Cuánto me da? 0,08. Mientras más pequeño el número, más decimales se utilizan. ¿Ya? Vamos a calcular. Entonces, luego trabajar. Vas a venir. Vamos. La otra es 0,0286 y la última es 0,08. ¿De acuerdo? ¿Podemos sumar? Sí. Sumamos. 7 más 1, 8 más 1, 0, llevo 1, 2, 7, 7, 14. 3, llevo 3. ¿Qué? 0, llevo 3. 8, 11, 24, 0, llevo 1, 0, llevo 1. ¿Cuánto da la suma? ¿Cuánto da la suma?
35. Ha habido un error en la posición de los números. La sumatoria no da 35. $37, ¿cómo? Ya. ¿Cuántos años tienes? 24. Ya. A los faltones los estamos metiendo. Lo que nos va a variar, ¿qué es? Frecuencia relativa. ¿Qué frecuencias? Relativa. Relativas. Hubiera sido más fácil corregir el 3. Vamos calculando otra vez. 21 entre cuánto? Entre 37. Aquí es 0,5676. Y aquí es 3 entre 37. 0,0811. Y aquí es 2 entre 37. 0,0540. Y aquí es 1 entre 37. 0,0270. Aquí es 0,0811. 0,0811. 0,0270. Y aquí es 0,08. Ahora sí sume. Sumen. Punto 5676 más punto 0811 más punto 0540 más punto 0270 más punto 0811 más punto 0811 más punto 0270 más punto 0811. ¿Cuánto me da? 1. 1. Obviamente tiene que dar 1, ¿no? Porque es la parte de. Pregunta para ustedes si me voy a enojar. Si no respondo, ya me voy a enojar. ¿Qué parte de los estudiantes tiene 22 años? ¿Qué parte de los estudiantes tiene 22 años? El 0,0270. ¿Qué? El 0,0270. Escucho. El 0,0540%. ¿Quién habla de por ciento aquí? Nadie. ¿Qué parte de los estudiantes tiene 22 años? Vamos. No saben leer decimales, no saben leer fracciones, eso lo llevan a la escuela. No me digan que no pueden leer números, fracciones. ¿Qué parte de los estudiantes tiene 22 años? Bien. ¿Qué? ¿Qué? Factos. No saben leer decimales. En la escuela lo hacen eso. Creo que tenía que enojarme. ¿Qué parte de los estudiantes tiene 22 años? Los niños en la escuela han aprendido eso. ¿Ustedes no han ido a la escuela? El 0,0270 parte. Aba parte. Se lee como aba parte. Ajá. Aba parte.
¿Qué parte de los estudiantes tiene 19 años? 2. El 0,5676 aba parte, se llama aba parte, es la fracción de los elementos. ¿Ya? Esto es lo real, se llama frecuencia relativa. Es la fracción de, es el peso específico de cada uno de los variables respecto al conjunto de datos. Esto les va a ayudar. Si yo tengo, por ejemplo, una frecuencia, ahora sí, relativa porcentual, para nosotros la nomenclatura de la frecuencia relativa porcentual es el H%. ¿Qué es la frecuencia relativa porcentual? Es la relación de 100. Esto es una medida convencional, que es la que más utilizamos. Pero nos la imaginamos, porque es útil. Y en este caso no es real, me estoy imaginando que este conjunto de datos se lo puede dividir en fracciones de 100. Esto representa 100 partes. Entonces, cada uno de los valores va a significar una parte de 100. Por eso hablamos de por cento. La parte de cento, de 100, es una fracción de 100. Y en este caso, vamos a trabajar la frecuencia relativa porcentual. La frecuencia relativa porcentual, el H% es igual a la frecuencia absoluta dividido entre el número de observaciones multiplicado por 100. Es así de simple. Es la frecuencia de más uso, la más utilizada. Por eso sí la conocemos. Vamos a multiplicar la frecuencia relativa por 100. ¿Cuánto me dan de la primera clase? ¿Cuánto me dan? Multipliquen esto por 100. 56,76. Aquí 8,11. Aquí 5,40. Aquí 2,70. Aquí 8,11. Aquí 8,11. Aquí 2,70 y aquí 8,11. ¿Cuánto me da la suma? 100. Pregunta para ustedes. ¿Qué porcentaje de estudiantes tiene 21 años? 5,40%. El 5,40% de los estudiantes tienen 21 años. ¿Qué porcentaje tiene la edad más frecuente? 19 años. ¿Qué porcentaje tiene la edad más frecuente? 56,76. El 56,76% tiene la edad más frecuente, que son 19 años. ¿Está claro? Aquí estamos hablando de valores absolutos. Estos son relativos, ya son fracciones. Y esta es la parte de 100. Por eso el porcentaje es una medida convencional. Nos imaginamos que el conjunto de partes está relacionado en 100. Entonces, cada uno de los valores representa un por ciento de los valores. ¿Está claro? Sí. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Es que necesito que esté claro para todos. ¿Está bien? Ya, no es difícil. Voy a separarme con 2 líneas porque voy a trabajar aquí. Estábamos hablando de frecuencias absolutas, ¿no? Voy a hablar de frecuencias acumuladas. Muy útil en estadística las frecuencias acumuladas. Lo que voy a hacer es acumular las frecuencias. En el primer caso voy a hacer la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada tiene una nomenclatura y es absoluta. Su nomenclatura es F mayúscula.
La acumulada es F mayúscula. ¿Qué significa la acumulación de las frecuencias absolutas? Voy a calcular la frecuencia absoluta de los valores de mi tabla de distribución de frecuencia. Aquí en la red, por favor. Después van a copiar, atiendan. ¿Cómo hago la acumulación? Es un valor muy importante para poder tomar decisiones. La primera clase estoy acumulando frecuencias absolutas, por eso ese F minúsculo es la que voy a acumular. En este caso lo voy a hacer como acumular, como F mayúscula, ¿sí? La primera clase no acumulo con nada. Pregunta, ¿cuántas personas de 18 años hay acá? No hay nadie, entonces no tengo con qué acumular. Espera, no copies. Hey, atiende, Jesús, atiende. Después vas a copiar. La primera clase no la acumulo con nada. Entonces, mi valor son 21 observaciones. Aquí, la primera clase. No tengo con nada con que acumular. Para la segunda clase acumulo los valores de la primera clase más la segunda clase. Sumo 21 más 3, ¿cuánto me da? 24. Entonces, hasta aquí tengo 24 observaciones. Ese resultado lo acumulo con los de la tercera clase. Más 2, ¿cuánto me da? ¡Ey, atiende! Más 2, ¿cuánto me da? 26. Hasta aquí ya tengo 26 observaciones. Más 1, 27. Más 3, 30. Más otros 3, 33. Más 1, 34. Más 3, este valor tiene que ser igual al número de observaciones. Entonces ya tengo acumulados todos los valores. Así lo he acumulado. ¿Ya? Se acumula conforme van de todas las clases sumando cada una de las clases. Me va a permitir tomar decisiones, me va a permitir contestar preguntas. ¿Cuántas personas menores de 23 años hay acá? 30. Menores de 23 años. 27. Estos son los de 23 años. Menores, hasta aquí tengo 26. Miren, para eso sirve la acumulada. ¿Cuántas personas de 24 o menos años hay? 33. 33. 24 o menos. Quiere decir que los otros 24 o menos. Habría 33. ¿Sí? En mis tiempos, la mayoría de edad se lograba a los 21 años. Pregunta, ¿cuántas personas menores de edad hay aquí, asumiendo que la mayoría de edad se logra a partir de los 21 años? 26. ¿Cuántas personas menores de edad hay? 24. 24 personas menores de edad. Asumiendo que la mayoría de edad se logra a los 21 años. ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Pregunta, ¡hey! ¿A ti qué pregunto? ¿Cuántas personas mayores de edad hay? Asumiendo que la mayoría de edad se logra a partir de los 21 años. Ahora sí, ¿cuántas personas mayores de edad hay? A ver, si son del 21, menos 37. No, pues menos 24. Nueve. Sí. ¿Cuántas personas mayores de edad hay? 32. ¿Cómo sabemos? Porque restamos 37 de A ver. 24. ¿Cuántos menores de edad hay, asumiendo que la mayoría de edad se logra a los partidos? 24. 24. Hay 24. menores de edad, 24, hasta aquí. Y el resto serían mayores de edad. Para calcular esto, entonces lo que hago, ¿cuántas personas son? 37 menos 24. A eso le voy a restar ¿cuánto? 24. 24. ¿Cuánto me da? 13.
13. 13. Entonces, todos estos son 13 personas. Copien para que de 24 o más años hay acá. 33. ¿Cuántas personas de 24 o más años hay acá? 4. ¿Cómo haces? Primero puse el número de todas las personas que hay. De 24 o más años, quiere decir 24 más, serían estos, ¿verdad? La diferencia entre 37 Entonces voy y a 33. dividir 37 menos 33. 30. No, 30, claro, 33. 37 menos 30. ¿Cuántos hay? 7. ¿Mm? Pero menores o igual a 24. De 24 o más años, quiere decir que incluye los de 24. Para los números y para la deducción son malos, ¿no? Pésimos, son rusos. Por eso estudian medicina. Nunca se van a separar de la matemática, nunca. Depende de su vida, depende de la matemática. Yo manejo estadística todos los días de mi vida en el hospital. Yo dependo, mi diagnóstico depende de la estadística. ¿Está claro? Bueno, eso les va a ayudar a poder trabajar con otros elementos que vamos a ver así. ¿Ya? Vamos a avanzar. Y el otro elemento que voy a trabajar es la variable B. Frecuencia relativa acumulada. ¿Qué quiere decir? Es la acumulación de la frecuencia relativa, en H mayúscula. No es más que la acumulación de la frecuencia relativa. Vamos, ¿cuánto es el valor de la frecuencia relativa de la primera clase de la frecuencia acumulada? ¿Cuánto voy a colocar aquí? 0, ¿Cuánto? Ya, porque no tengo con qué acumular, ¿verdad? 0,5676. Ahora eso tengo que acumularlo con otro. Para eso tengo que sumar esto más esto. Punto 5676 más punto 0811. ¿Cuánto me da? No puede haber ser 1 porque el resultado es 1. ¿Cuánto me da? 0.0811. ¿Qué? 0,6487. Eso acumulo más el otro, más punto 0,540 me va a dar 0,7027. Vamos, calculen. $72.97, ¿sí? Más punto
0.0811. ¿Ah? 8108, ¿está bien? Más 0.0811, 0.8919, más 0.027, 0.9189 y más 0.0811 me va a dar 1. ¿Sí? Tiene que darnos 1, porque es la fracción de 1, la parte de 1. Pregunta para ustedes. ¿Qué parte de los estudiantes tiene menos de 23 años? 0,7297. El 0,7297 parte tiene menos de 22. ¿Qué parte de los estudiantes tiene 20 o menos años? 0,6487. El 0,6487 parte. ¿Qué parte de los estudiantes son mayores de edad, asumiendo que la mayoría se logra a partir de los 21 años de edad? ¿Qué parte de los estudiantes son mayores de edad? A ver, uno menos mayores, pues todos. ¿Qué parte de los estudiantes son mayores de edad? No. Asumiendo que la mayoría de edad se logra a partir de los 21 años. 0,75. ¿Qué tengo que hacer para eso? Uno menos. Mayores de edad, se supone que son desde aquí, ¿verdad? Sí. Entonces voy a restar ¿de cuánto? De 20. ¿De cuánto? De 0,64. 1 menos 0,64. 64,87. ¿Cuánto me da? 0,3513. ¿13? Sí. Ya. Entonces los mayores de edad son esta fracción, esa parte. ¿Qué? Cuando trabajo menores, ya los tengo como tengo acumulados, los tengo así, ¿verdad? Pero si es a la inversa, tengo que restar de los valores. ¿Está claro? Para llegar todavía mucho más, hablo de frecuencia relativa porcentual Acumulado. acumulada. Estoy hablando del H%, pero mayúscula. ¿Qué voy a acumular? La frecuencia relativa porcentual. ¿Cuánto es el valor de la primera? 57,76%. 57,76. En la segunda, vamos. Doctor, dice que 56. El H en minúscula 56. 56. Otra vez, ¿no? Caray. Ah, sí. 56, 76. Igual. 56,76. La segunda, 64,87. La otra, 70,27. Y la otra, 72,97. La otra, 81,08. La otra, 89,19. La otra, 91,89. Y la otra, 100. Tiene que totalizarnos 100, ¿sí? Ahora sí, ¿qué porcentaje de estudiantes son menores de edad? Asumiendo que la mayoría de edad se logra a partir de los 21 años. El 64%. 64,87% son menores de edad.
No, así no. Sí, pues. Sí. Estoy fregado. ¿Cuál es el rango de autor del mayor de edad? 21. ¿Desde qué edad son mayores de edad? 21 años. Estoy fregado. Porque tengo planificado para la próxima clase traer y proyectar una película porno. No puedo hacerlo porque ¿qué? La mayoría son menores de edad, ¿no? Ay, Jesús, te has fregado. Te quedaste con las ganas. ¿Y qué porcentaje son los mayores de edad? 75,13%. ¿Y qué haces con ello? ¿Cómo haces? 100 al 100% menos 64,86. 64,86. ¿Sí? Tabla de distribución de frecuencias. ¿Está claro? ¿Está fácil? Hacemos un ejemplo más. Ya, para que aprendan bien, hacemos un ejemplo mucho más rápido. Ya, ahora veamos cómo hacemos. Hacemos un ejemplo más rápido. Utilizaré guiones 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6 por 5, 30. Más 5, 35. Ya, 35 clases. ¿Está bien? ¿Listo? ¿Cuál es el valor mayor? 75. El menor, pongamos el menor. 52. 60. 1.52. Hay 1,52. Y el valor mayor 1.75. 1.80. hay 1,80. Ya, entonces vamos a distribuir la tabla de distribución de frecuencias. ¿Sí? Tengo la primera columna que es X, la variable. Mi valor menor es 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57. No va a caber. Más directo 1.58, 1.59, 1.60. No. Más apretar. 1,61, 1,72, 1,60. Hasta el 1,80 tiene que llegar. No sé. Hasta 70. No. ¿Está bien? Le borramos el resto. Nada. ¿Quiénes miden más de 1,70? Bueno, váyanse. Van a aplazarse. Nos volamos. O mejor nos volamos a los niños. Bueno. No, van a llorar. ¿Qué hacemos? ¿Cambiar de qué? ¿De variable? Ah, sí. Como no podemos hacer esto, cambiamos. Nada. Podemos agruparlo en rangos de edad. ¿En cuánto? No sé, uno. Ah, no sé, nada. No puedes inventarte. Hay dos opciones para esto. Si la sacamos la pizarra y la colocamos vertical, nos va a alcanzar. ¿Sí? Pero está medio duro porque eso es una cámara y dije, no era. Habrá que agruparlo. A ver, cuando uno construye una tabla de distribución de frecuencias, debes seguir una regla.
una tabla de distribución de frecuencias tiene una regla. Esta tabla debe ser mayor a 3 clases o menor a 20 clases. En este caso, si seguíamos, vamos a llegar a más de 20 clases. Por consiguiente, tenemos que hacer agrupaciones. Pero las agrupaciones no son como a uno le da la gana. Primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero hay que establecer el rango. El rango es R. R mayúscula. La fórmula del rango es todo el rango de valores que tenemos. R es igual al X máximo menos el X mínimo. Si vamos a conseguir el rango de todos estos valores, el rango es igual a, ¿cuánto es el X máximo? 1,80 y el X mínimo 1,52. 1,50. ¿Cuánto nos da de rango? ¿Cuánto? 30. No. 0,28. ¿Cuánto? Ya, pues calcule, ¿cuánto es el rango? 0,28. Si se dan cuenta, si hubiéramos seguido así, hubiéramos tenido que tener 28 clases. Y en ese caso estábamos fuera de nuestra norma. ¿Sí? Ya tenemos que el rango es 0,28, ese es el rango. Segundo, hay que determinar la elección del número de clases. Para nosotros clase es una carga. Para la elección del número de clases existen dos métodos. Se puede utilizar cualquiera de los dos. Tenemos el método de la raíz cuadrada, que dice que el rango, el K, que es el número de clases, es igual a la raíz cuadrada de n. En nuestro caso, para nosotros K es igual a raíz cuadrada de ¿cuánto es n? 35. Entonces, ¿cuánto sería el número de clases? Vamos, raíz cuadrada de 35. 5,91. 5,9. 5,9 clases. Pero existe otro método que es mucho más exacto, que se llama la regla de Stugers. La regla de Stugers, propuesta por el señor Stugers, era hijo de un famoso matemático del señor Stugers y de la señora Stugers, que propusieron que para calcular el número de clases, de acuerdo a la regla de Stugers, es igual a 1 más 3.22 por el logaritmo de n. Esa es la fórmula para la fórmula de Stugers. 1 más 3.22 por el logaritmo de n. Reemplazamos. K es igual a 1 más 3.22 por el logaritmo de n, que es 35. Para esto necesitamos una calculadora. 5,9. 35 logaritmo por 3.22
más 1. Logaritmo de 35 por 3.22 más 1. 5.97. ¿Sí? Le da 5.97. Este es uno y este es el otro. Más o menos 6 clases. Cualquiera de los dos métodos se utiliza, cualquiera de los dos. Este es más simple, por supuesto, cualquiera de los dos. Pero esta tiene limitaciones. Si, por ejemplo, yo tuviera aquí, en esta sala, 800 estudiantes, 832 estudiantes, entonces tengo que sacar la raíz cuadrada de 832. ¿Cuánto me sale? 28.84. 28.8. Ya me estoy saliendo de la norma, son 28 clases. Nada, la norma que dice que máximo 20 clases. Por eso es que esta fórmula, este método no es válido cuando las poblaciones son grandes. Cuando la población es grande, siempre hay que utilizar estudios. ¿Ya? ¿Está claro? Sí. ¿Dudas? Después que tengo esto, ya puedo calcular, voy a utilizar aquí, la amplitud de clase. La amplitud de clase la nomenclamos como una C mayúscula. Esta es la amplitud de clase. La amplitud de clase tiene una fórmula que es igual al rango sobre el número de clases. Esa es la fórmula de la amplitud de clase. Voy a hacer con los dos ejemplos, utilizando los dos ejemplos. Voy a llamarlo C1, el que voy a utilizar con el ejemplo de la raíz cuadrada. ¿Cuánto es el rango? 0,28 dividido entre K, que sería 5.9. ¿Cuánto me da? 0,28 entre 5.9. 0,047. 0,05. ¿Está bien? Aquí me sale 0,047. Redondeando, 0,5. Ya. Y en el otro ejemplo voy a llamarlo C2. El rango es 0,28 y voy a utilizar el otro valor que es 5,97. Aquí es igual a ¿cuánto? 1.28 entre 5.97. ¿Cuánto? 0,046. 0,046. 0,05. Me da igual. En los dos me da que mi amplitud de clase es 0,5. Estoy redondeando. Entonces, con esas características ya puedo construir mi tabla de distribución de frecuencias. Mi tabla de distribución de frecuencias. En este caso, la tabla de distribución de frecuencias no está manejando porque estamos agrupando los valores. Vamos a tener valores establecidos entre un límite inferior y un límite superior, ¿ya? Porque son frecuencias agrupadas. Consideramos, ¿cuál es el valor más reducido que tenemos? 1,52. Es nuestro valor más pequeño. Voy a hacerlo ascendente. Como este es el valor para construir el primer rango de la primera clase,
tengo mi valor 1.52, que es el valor más pequeño. A ese le sumo la amplitud de clase, el ancho de la clase. ¿Cuánto es mi amplitud de clase? Más 0.05. ¿Cuánto me da? 1.57 va a ser mi límite superior. 1.57. Ya tengo estructurada mi primera clase. Agrupado, no porque le dio la gana, sino tiene que obedecer a una regla. ¿Ya? Ahora, para la segunda clase, como tengo números pequeños, yo puedo hacerlo así. 1.58, ¿sí? Que sería mi otro valor en la segunda clase, 1.58. Le sumo más, ¿cuánto? 0.05. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto? 1.63. 1,63. Ya tengo. Puede haber hecho 1,57 más 0,05. Puedo. Pero aquí, como tengo valores decimales, estoy separándolos así por las posibilidades. Pero no importa, la cosa es cómo los acomodo. 1,64 más 0,05. 1,69. 1,70 más 0,5. 1,75. 1,76 más 0,09. ¿Cuánto? No escucho. 81. Pero no necesito 81, ¿no ves? Porque mi límite es 80. Así que me quedo aquí. Si se dan cuenta, esta clase es más angosta que el resto. Estoy colocando el 0,80, que es mi valor mayor, ¿no? Sí, está bien. Entonces, ya cuando tengo mi tabla de distribución organizada y agrupada, ya puedo hacer mi frecuencia absoluta. Voy a usar obviamente los palotes 63, 64, 63, 74, 77, 61, 77, 61, 72, 59, 72, 59, 64, 69, 64, 69, 55, 67, 55, 67, 69, 80, 69, 80, 62, 60, 62, 60, 72, 60, 72, 60, 77, 74, 77, 74, ¿estoy bien? 56, 56, 56, 56, 64, 68, 64, 68, 60, 72, 60, 72, 72, 52, 72, 52, 70, 62, 70, 62, 67, 77, 69, 77, 69, 77, ¿está bien? 62, 60, 62, 60, 63, 55, 75, 63, 55, 70. Ya, voy a reemplazar. Aquí tengo 5, aquí 11, ¿no? Aquí 11 y 7.
8 y 4. 7, 8 y 4. ¿Cuánto me va a dar la suma? 35. Por supuesto, voy a calcular mi frecuencia relativa, la relativa porcentual, la frecuencia acumulada absoluta, la frecuencia acumulada relativa y la relativa porcentual acumulada. ¿Para qué? Para responder algunas preguntas. Fácil. A. ¿Cuántos estudiantes tienen el rango de estatura más frecuente? Respuesta. Vamos. 11 teníamos también el rango de gramos frecuente. Que es 1,58 a 1,62. B. ¿Qué parte de los estudiantes mide entre 1,64 y 1,75 metros? C. ¿Qué porcentaje de estudiantes tienen el rango de estatura menos frecuente? D. ¿Cuántos estudiantes miden menos de 1,70? E. ¿Qué parte de los estudiantes tiene el rango de estatura? ¿Qué parte de los estudiantes mide más del rango de estatura más frecuente? Y F. ¿Qué porcentaje de estudiantes mide menos del rango de estatura menos frecuente? ¿Está claro? Resuelven la tabla y responden las preguntas. Hace la tabla, la resuelve y responde las preguntas. Y en una hoja con su nombre me la entregan la próxima clase. ¿Está claro? ¿Está claro?